nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracias por hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El Catecismo de la Iglesia Católica está dividido en 4 partes y la cuarta parte, la última, habla acerca de la oración. Dice unas cosas preciosas acerca de la oración. Entre otras cosas, explica qué es la oración. Podríamos decir como la definición más universal de oración dice que orar es hablar con Dios. Pero Santa Teresita tiene una definición que me encanta, es muy propio de ella, muy propio de su vinculación con Dios, de su modo de rezar, de su amor al Señor, ¿no? Y ella dice que la oración, para mí, dice, podríamos decir, es una definición casera, una definición que da ella, ¿no? Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de agradecimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como desde dentro de la alegría. Es decir, en cualquier momento de nuestra vida, cualquiera sean las circunstancias de nuestra vida, el ser humano encuentra esa posibilidad de dirigirse al Señor, de compartir con el Señor las cosas más importantes, las cosas más hondas, más profundas. Por eso también explica cómo podríamos decir el lugar de donde brota, porque se pregunta, ¿no? ¿De dónde brota la oración? ¿Cuál es el origen de la oración? El origen de la oración es el corazón. Cualquiera sea el lenguaje de la oración, dice el catecismo, el que ora es todo el hombre, no es que es una parte del ser humano el que reza, no es la inteligencia la que reza, no es la voluntad la que reza, es el hombre el que reza. Ahora, para expresar, podríamos decir, cuál es la razón de ser de la oración o cómo es que surge la oración, dice que la oración brota del corazón. El que ora, dice, si está alejado de Dios, tiene una expresión vana, es decir, no tiene sentido la oración si la oración es simplemente una cuestión, podríamos decir, de cumplir con un procedimiento, o si es simplemente algo externo en el cual la persona no está comprometida. El corazón es lo que hace que el hombre se comprometa. El corazón es el lugar del encuentro, es el lugar de la alianza, es el lugar en el que uno es fiel o en el que uno es infiel, en donde, digamos, se fraguan todas las cosas buenas y todas las cosas malas, ¿no? Bueno, entonces, y tiene una imagen muy linda, más que una imagen, es una referencia al diálogo de Jesús con la samaritana. Vieron que la samaritana va a buscar agua al pozo y entonces cuando Jesús le pide de beber, ella le dice, bueno, ¿de dónde va? ¿Cómo un judío le pide de beber a una samaritana? Somos enemigos. Si tú supieras quién que está hablando, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías a Él que te diera de beber y Él te daría un agua que salta hasta la vida eterna. Y entonces dice, la oración es el encuentro de la sed de Dios con la sed del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de Él. Eso es la oración, así podríamos decir, es el juego de la oración. Dios nos está buscando, Dios nos ha creado para Él, Dios nos ha dado un corazón que está necesitado del infinito, y entonces el ser humano que busca la felicidad, que busca todas esas cosas que necesita, va a buscarlo a Él, ¿no? Entonces, de ahí, esa es la dinámica, podríamos decir, de la oración, ¿no? La génesis de la oración, así es donde nace. Bueno, entonces,
esto sirva a modo de introducción, porque después el catecismo tiene unas cosas también muy buenas acerca de cómo era la oración de algunos de los personajes en el Antiguo Testamento, cómo era la oración del pueblo elegido, cómo es la oración de Jesús, cómo Jesús nos enseña de una manera especial a orar. Bueno, entonces, yo ahora en esta meditación quisiera hablarles especialmente de un tipo específico de oración, porque está la oración, por ejemplo, de alabanza, ¿no? La oración de adoración, por ejemplo, al Magnificat, ¿no? Mi alma engrandece al Señor porque ha hecho en mí cosas grandes aquel que es poderoso, ¿no? Ha mirado la humillación de su esclavo. Bueno, es una oración de alabanza, una oración de acción de gracias, una oración de adoración, de reconocimiento de Dios por sobre todos los demás seres. Bueno, también está la oración de petición y nosotros estamos absolutamente necesitados. De vez en cuando uno se encuentra con esas personas que dicen, yo a Dios no le pido nada, yo a Dios le doy. Lo primero que se me ocurre a mí es decir, flaco, ¿vos quién sos? O sea, vos te pensás que no necesitas nada de Dios, vos pensás que Dios necesita de vos. Hay un salmo que me divierte mucho porque dice, Dios dice, ¿no? Dice, dice, ¿acaso si tuviera hambre te pediría que me dieras de comer? Dice. Míos son los campos y todo el ganado que pasta en los campos. Mío es el mar y todos los peces que hay en el mar. Mío es el cielo y todas las aves que lo surcan. Te voy a pedir a vos, voy a ir al coto a comprar un cacho de carne. ¿No? Dios es dueño de todo eso, ¿no? O sea, Dios no nos necesita, ni a mí, ni a vos, ni a nadie. O sea, necesitarnos, Él no necesita nada. Nosotros, todos nosotros somos los que necesitamos a Él. Por tanto, Él nos enseña, ¿no? Que pidamos, que pidamos. Podemos pedir por todas nuestras necesidades. Hasta podemos pedir que sacar la lotería. También podemos pedir eso. Primero, por supuesto, hay que ir a comprar el billete, porque si no, le estamos pidiendo 2 milagros en vez de uno. Bueno, pero la oración de intercesión, de esta oración es de la que yo les quiero hablar ahora en estos momentos. La oración de intercesión no es la oración de intersección. A veces dice, porque la Virgen intersecciona por nosotros. No. Jesucristo intersecciona. No. La intercesión significa el estar en medio de las dos partes para que, no para trabar el contacto, sino todo lo contrario, para que se produzca ese contacto, ¿no es cierto? Para que las dos partes, ¿no? La intercesión es la misión que tiene el pontífice. Pontífice significa pontifex. Pontifex en latín es el que hace puentes, el que fabrica puentes, es decir, el que arrima a las partes, ¿no? Bueno, los abogados, por ejemplo, somos eso. Somos puentes. Si alguno ha pecado, dice San Pablo, advocatum habemus apud patrem, tenemos un abogado junto al Padre, Jesucristo el justo, ¿no? Bueno, fíjense lo que dice acá el punto 2634. La intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Eso es lo que hace Jesús. Jesús significa Dios salva. Jesús significa aquellos que han pecado, Él los acerca a la casa del Padre. Nuevamente los lleva a la casa del Padre. Jesús es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Es capaz de salvar perfectamente a los que por Él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor. Bueno, entonces, interceder es pedir algo en beneficio de otra persona, ¿no es cierto? Es pedir un favor para otro, es pedir que aquello que el otro no merece, que alguien que lo tiene se lo dé a esa persona a quien no lo merece, ¿no es cierto? O sea,
Por ejemplo, las madres suelen, podríamos decir, las madres que son como muy, que tienen su hijo favorito, ¿no? ¿Qué hacen con su hijo favorito? Y aumentan, podríamos decir, los méritos de su hijo delante de los ojos de los demás, ¿no? Hay personas que son ya casi como madres que ya son como eh, sobredosis, ¿no? Tienen sobredosis de esta referencia, podríamos decir, ¿no? Y cuando el chico no hizo absolutamente nada, le agrandan los méritos para que los demás piensen que su hijo... la cuestión es que, bueno, es una manera de interceder, ¿no? Es una manera, se pasan de rosca, pero es una manera de interceder. Bueno, entonces, qué importante esto, o sea, esa oración de intercesión nos hace semejantes a Cristo, que realmente sale a defendernos, ¿no? En el Antiguo Testamento ya había algunas antecedentes, podríamos decir, había personas que sabían rezar de esa manera, ¿no? Abraham, por ejemplo, ¿no? ¿Vieron cuando Dios va a castigar a Sodoma y a Gomorra? Entonces sale Abraham a defender a Sodoma y a Gomorra y le dice al Señor, le dice a Yahvé, Señor, si en este lugar hubiera 50 justos, ¿vos castigarías juntamente a los pecadores y a los justos? No, por supuesto, dice, si hubiera 50 justos yo no castigaría eso. Ah, y entonces Abraham empieza a hacer la cuenta y le parece que si no va a encontrar 50 justos y dice, Señor, y si en vez de 50 hay 45, por esos 45 castigarías juntamente al pecador con el justo. No, dice el Señor, por 45. Y Abraham sigue haciendo cuentas y empieza cada vez, y si hubiera 40, y si hubiera 30, y si hubiera 20, por algo es el padre del pueblo judío, o sea, es el padre del regateo, o sea, los judíos si regatean, digamos, no es porque, digamos, no, tienen ejemplo, el padre del pueblo judío, Abraham, fue el primero que regateó y le regateó nada menos que a Dios. Bueno. También Moisés intercede ante Dios también en distintas oportunidades. Hay una batalla que el pueblo de Israel tiene contra los amalecitas, era un pueblo muy fuerte. Y entonces Josué estaba en el campo de batalla dirigiendo el ejército y Moisés estaba en el monte orando y estaba con los brazos en cruz, ¿no? Entonces, mientras Moisés tenía los brazos en cruz, Josué derrotaba a los amalecitas en el campo de batalla. Cuando a Moisés se le caían los brazos, los que ganaban eran los amalecitas. Entonces, le sostenían los brazos a Moisés y le pusieron unas piedras abajo para que no se le cayera. Bueno, y terminó ganando la batalla, ¿no? Moisés intercediendo por el pueblo en la batalla. También intercede por su hermana Miriam, que no se había portado bien. Le pide al Señor que la cure. Interviene también, intercede por el pueblo cuando Moisés está en el monte recibiendo las tablas de la ley. El pueblo, como Moisés tarda, se rebela, se arman un becerro de oro y le rinden culto a ese becerro. Entonces Moisés de nuevo sale a interceder por el pueblo, ¿no? Bueno, está muy buena esta manera de rezar, rezar por los demás, ¿no? Aquí tengo un libro que a mí me ha gustado mucho, espero encontrar lo que yo quería leerles, porque me suele suceder que se me pierde. Es lo que me está pasando ahora. Esperen un segundito, ténganme paciencia. Lo tenía marcado. Dice,
La plegaria por el prójimo es una forma de martirio. Hace de un hombre arrodillado el testigo, el fiador de otro hombre ante la faz de Dios. Es decir, lo que viene a decir este hombre es lo siguiente: la persona que intercede por otra es como el que hace como de pararrayos, ¿no? Es decir, se pone entre el culpable y el que tendría que recibir la justicia, ¿no es cierto? Se pone en el medio como poniendo su propio cuerpo, ¿no? Eso es lo que hace Jesús. O sea, Jesús soportó nuestras miserias, soportó nuestros dolores, Él cargó sobre sí con nuestros pecados, ¿no? Bueno, entonces de alguna manera el que es como salir de fiador, ¿no? ¿Vieron? Por ejemplo, cuando uno quiere alquilar un departamento, uno de los problemas es que necesita un fiador. La gente por ahí no quiere tener un fiador. ¿Por qué? Y el fiador tiene que responder por el que alquila, si el que alquila no paga, ¿no? Bueno, entonces, podríamos decir, el que intercede por otra persona sale como a manera de fiador del otro y como que acarrea la responsabilidad si el otro no cumple de algún modo, ¿no? San José María nos decía a los sacerdotes que nosotros teníamos que expiar por los pecados que escuchábamos en la confesión, es decir, de alguna manera como hacernos cargo de las faltas ajenas, no de todo, pues no uno puede hacer, no, solo Dios puede hacer eso, ¿no? Pero en cierta medida como solidarizarnos, ¿no es cierto? O sea, con las personas que están más apartadas, ¿no? Por eso, dice Tibón, hablando de la persona que intercede, ¿no? Dice: estás más cerca de mí que yo mismo, estás entre Dios y yo. Eres un muro levantado contra su justicia y una puerta abierta a su amor. O sea, cuando alguien sale a defender a otra persona o a hablar bien de la otra persona, lo que está haciendo de alguna manera es intentando mover al acreedor, podríamos decir, ¿no es cierto?, a que le perdone la deuda y a que ame a su deudor. En el corazón de la dulce y mortal batalla entre el hombre y su fuente, tú combates en mi puesto. Tu temerario amor se ha deslizado en la falla misma que me separa del centro, en el vacío cavado por mi rebelión y mi cobardía. ¿Entre qué piedras has metido tu alma?, dice. Está muy bien. Este hombre no era un teólogo, digamos, no había hecho estudios teológicos, pero era un hombre que sabía mucho de las cosas de Dios y también de las cosas humanas, ¿no? Entonces, es como que cuando alguien sale a defendernos, nosotros le agradecemos, ¿no?, que se exponga, le agradecemos que ponga sus espaldas para cargar con lo que es un peso que nos corresponde a nosotros, ¿no? Hay un libro precioso que se llama Historia de una amistad. Es una médica polaca que estaba en la resistencia contra los nazis la toman prisionera, en el campo de concentración ve todos los horrores, todas las miserias, todas las agachadas del ser humano, toda la crueldad, hasta el punto de que termina, digamos, bueno, incluso también con ella hacen experimentos los nazis, ¿no? O sea, tienen las operaciones que las tiene que, bueno, muy cruel todo. Bueno, y entonces pierde la capacidad de creer en el ser humano, es decir, sale del campo de concentración pensando en que el ser humano es incapaz de hacer el bien. Y va a hablar con algunos sacerdotes y los sacerdotes como que no entienden lo que ella ha vivido, no la entienden a ella porque no se dan cuenta de lo que ella vive, hasta que lo conoce a Karol Wojtyla, que dice que cuando él se enteró que ella había estado en el campo de concentración, él le dice: a vos te tocó lo que me tendría que haber tocado a mí. Entonces él la admira profundamente por todo eso que ella ha sufrido, ¿no?
y la acompañan en sus luchas. Y bueno, ella termina, por supuesto, que recuperando la fe, por supuesto, termina recuperando la fe, termina ayudando mucho desde su condición de médica y desde su condición de persona que ha sufrido. Bueno, esa gente es la gente que tiene capacidad, podríamos decir, para interceder, ¿no? La gente que tiene la capacidad de sufrir por el otro, ¿no? Dice, orar por alguien es adherirse simultáneamente a Dios y al hombre, es realizar el perfecto equilibrio entre estos dos amores. O sea, la persona que ora y la persona que ora por el otro está muy cerca de Dios y muy cerca del hombre, ¿no? O sea, no está o con Dios o con el hombre, no está o a favor de uno o a favor de otro, sino está con uno y con otro. Y muy cercano, o sea, porque su condición de intercesor lo acerca a Dios, lo hace semejante a Dios, y su condición podríamos decir, humana, lo hace cercano también a la otra persona. Qué interesante esto. Cómo fíjense qué interesante, esto no es lo que dice, más adelante en otro punto dice, también Tibón dice, el amor sobrenatural nos eleva infinitamente por encima de los hombres y por su solicitud nos une infinitamente a los hombres, es decir, nos hace estar como en el top de la humanidad, podríamos decir, ¿no? Cerca de Dios y cerca de los hombres, ¿no? Solo en él se logra la divina síntesis de la distancia y la intimidad. Fíjense, el amor verdadero, ¿no? El amor natural, el amor en que Dios está metido, es un amor que ayuda a vivir todo lo humano, pero dice más adelante, sin ser pegajoso. Esto es muy interesante. Hay dos palabras del lenguaje popular que expresan los dos polos del falso amor, pegajoso y traicionero. El amor verdadero se forja con intercambios vitales. Es a la vez discreto, el amor no pringa. Fíjense ese término que yo hacía muchos años que no escuchaba. ¿Cómo estás? Estoy pringado. O sea, no, es una porquería estar pringado, ¿no? El dulce de leche es exquisito, pero estar pringado es horrible. El amor verdadero, dice, es a la vez discreto, el amor no pringa. Y es seguro, el amor no traiciona, dice. Bueno, entonces la persona que sale a la defensa del otro es esa persona que tiene un amor verdadero, es un amor, esa persona que podríamos decir que ama, eh, haciéndose cargo de las consecuencias y a la vez sin quedar pegoteado, digamos, con algo bueno, que vaya en contra de la vocación del otro, que vaya en contra de lo que el Señor le pide a cada uno o de los amores que cada uno tiene, ¿no es cierto? O sea, por tanto, qué bueno que es este modo, ¿no? de orar, este modo de rezar. San Pablo, por ejemplo, sabía mucho de esto, ¿no? Dice, sufro en mi cuerpo lo que falta a la pasión del Señor por sus elegidos. No es que la pasión del Señor esté incompleta, no es que los sufrimientos del Señor sean escasos, no, de ninguna manera son infinitos. Ahora, lo que pasa es que podríamos decir como que esos méritos o esa riqueza de la redención obrada por Cristo también tiene que, podríamos decir, llegar hasta nuestros días, tiene que ser aplicada, y entonces ese modo que tiene el ser humano, digamos, de imitar a Jesús, podríamos decir, es el que hace que se pueda aplicar esa redención, ¿no? Que esa redención llegue a más gente. Qué bien que nos hace cuando alguien, imitando a Jesús, ¿no? Se ofrece por los demás.
se ofrece a sí mismo, ¿no? Cuando vemos la generosidad de la gente en beneficio de otros, qué bien que nos hace, cuánto nos acerca a Dios, ¿no? Es como que hace factible esa aplicación de los méritos de Cristo, ¿no? O sea, nos hace pensar realmente en ellos, en esos méritos del Señor, y nos hace ver que esos méritos son actuales, que actualmente hay gente que está en condiciones y que lo hace y que lo repite, que no es solamente una cuestión del Señor de hace 2000 años. Bueno, entonces, me acuerdo una anécdota que contaba Jutta Burgraff acerca de eh, una relación entre un médico y un enfermo. Esta mujer estaba en un sanatorio, en un hospital, y entonces entra un médico a visitar al enfermo, y el médico muy amable le decía una serie de cosas, le dijo una serie de cosas agradables, y el enfermo no estaba indiferente frente a las... Entonces cuando el médico se va, esta señora le pregunta al enfermo, dice, ¿por qué estabas tan indiferente frente a la... Dice, porque yo sé que este médico a mí no me quiere, dice. O sea, lo que está haciendo es, qué sé yo, está haciendo un papel, pero no es real, no es real el amor que expresa, ¿no? Bueno, la gente tiene esa capacidad para darse cuenta de si uno que está haciendo un verso, si está haciendo teatro, o si lo que dice es verdadero, ¿no? Bueno, entonces eso nos acerca mucho al Señor, el ver que alguien realmente imita a Jesús, que alguien ama de veras. San Pablo también lo dice, se los dice claramente a los Gálatas. Él había evangelizado toda la región de Galacia, que es la actual Turquía, y bueno, y los Gálatas habían recibido ese mensaje cristiano, ¿no? Pero en un momento determinado se apartan de ese mensaje. Entonces, eh, les dice, hijos míos, les escribe San Pablo, dice, hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, para ver a Cristo nacer en ustedes, ¿no? O sea, bueno, yo siempre digo, suerte que las que tienen que parir son las mujeres, porque si tuviéramos que parir los varones, el mundo se acababa con Adán y Eva. Bueno, pero algunos son capaces de hacer eso. O sea, San Pablo era capaz de sufrir dolores de parto para ver que Cristo naciera en los corazones de aquellos hombres, ¿no? Entonces dice, bueno, por segunda vez sufro dolor. Me están haciendo parir, o sea, esto es lo que le está diciendo San Pablo a los Gálatas, ¿no? Bueno, que pongamos, bueno, que nos apiademos de la gente que tenemos a nuestro alrededor, de las personas que están enfermas, de los que son pobres, de los que están lejos de Dios, que no miremos con indiferencia esa gente que está necesitada, ¿no? Porque esa manera de interceder por ellos, esa oración que hacemos por ellos, esas cosas que ofrecemos por ellos, ¿no es cierto? Los ayudan también, van en beneficio de Él y van también en nuestro propio beneficio, ¿no? Porque nos hacen ser semejantes a Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.